El aire de la cabaña, normalmente rancio y pesado, ahora vibraba con una electricidad silenciosa, el presagio de una tormenta tanto meteorológica como emocional. Clara, con sus 30 años pesándole como el plomo, sostenía la única lámpara de aceite, cuya luz apenas se atrevía a desafiar las sombras que Ramón, su esposo, había tejido alrededor de sus vidas. El miedo, esa vieja y constante compañía, se había transformado esta noche en terror helado. Ramón había bebido más de lo habitual, y sus palabras, siempre duras, habían escalado a amenazas específicas y un brillo peligroso en sus ojos que Clara nunca había visto. No era solo el dolor físico lo que temía, era la anulación total de su espíritu, el punto de no retorno. Llevaba años prometiéndose huir, pero siempre había una excusa: no tenía dinero, no tenía a dónde ir, y, sobre todo, temía poner en riesgo a su pequeño, Mateo. Mateo, de solo 5 años, dormía acurrucado bajo una manta raída en un rincón. Su respiración era un pequeño y rítmico consuelo en el infierno en vida de Clara. Ver su rostro inocente, ajeno a la violencia que se gestaba más allá de su sueño, fue el detonante final. No podía permitir que la crueldad de Ramón definiera el futuro de su hijo, que sus primeros recuerdos fueran de gritos y golpes. La madre pobre, despojada de todo menos de su instinto más feroz, tomó la decisión irrevocable. Esta noche, huiría. Si no lo hacía ahora, sentía que se ahogaría, y con ella, se ahogaría la luz de Mateo. Afuera, el viento comenzó a silbar como un espectro, golpeando las paredes de madera de la cabaña, y las primeras gotas gruesas de lluvia se estrellaron contra el cristal sucio de la ventana, anunciando la llegada de la tempestad. Clara se movió con una precisión instintiva, la adrenalina quemando el miedo en sus venas. Sabía que no podía llevar casi nada. Su plan no dependía de provisiones, sino de velocidad y de la oscuridad que la tormenta pronto proporcionaría. Metió en una mochila de tela vieja solo lo esencial: la botella de agua de latón, medio pan duro que guardaba para el desayuno de Mateo, y el medallón de plata que su propia madre le había regalado. El único recuerdo de una vida anterior donde existía la ternura. También envolvió cuidadosamente la bufanda de lana más gruesa y un pequeño cuento de hadas gastado que Mateo adoraba. Estos pocos objetos eran su ancla a la civilización y su escudo contra el frío y la desesperanza. Cada movimiento era un susurro, cada inhalación, una oración. El crujido de las tablas del suelo bajo sus pies era un tambor que amenazaba con despertar a la bestia durmiente en la cama contigua. Ramón roncaba pesadamente, un sonido gutural que, por primera vez, no le infundió pánico, sino una determinación fría. Era su oportunidad. La naturaleza misma se alineaba con su desesperación, ofreciéndole un velo de lluvia y viento para ocultar su fuga. Se acercó a Mateo. Lo levantó con una delicadeza que solo una madre puede conocer, envolviéndolo en la manta antes de que el frío pudiera tocarlo. Mateo emitió un pequeño quejido, pero no despertó. Lo sostuvo contra su pecho, sintiendo el latido rápido de su propio corazón contra el sueño tranquilo del niño. Era una carga, pero también su fuerza. Juntos, eran más que una víctima, eran dos almas buscando la libertad. La puerta era el único obstáculo de importancia. La bisagra chirriaba siempre que se abría, un sonido que resonaba en el silencio de la noche como un grito. Clara mojó un trozo de tela con un poco de grasa de cocina y lo aplicó lentamente sobre el metal oxidado. Abrió la puerta apenas 1 centímetro, la pausa más larga de su vida, conteniendo la respiración hasta que el aire le quemó los pulmones. No hubo sonido. Solo el rugido creciente del viento y la lluvia. Abrió un poco más, deslizando su cuerpo y el de Mateo hacia el exterior, hacia el caos húmedo y negro que era la noche. Una vez fuera, cerró la puerta con una suavidad imposible. El sonido del cerrojo oxidado al encajar fue amortiguado por un trueno que partió el cielo. Habían cruzado el umbral. No había vuelta atrás. Estaban solos, en medio de la nada, con una tormenta persiguiéndolos.
La cabaña de la miseria quedaba atrás, sumergida en la oscuridad, y Clara, aferrando a su hijo, comenzó a correr hacia el sendero invisible que prometía un futuro, aunque incierto. El destino les sonreiría si podían sobrevivir a las primeras horas de la tormenta. Había comenzado la fuga. Apenas a unos metros de la cabaña, la tormenta se reveló como una fuerza de la naturaleza brutal y despiadada. No era simplemente lluvia, era una cortina de agua helada impulsada por un vendaval que parecía querer arrancarle el aliento y la esperanza. Clara caminaba a ciegas, el sendero de tierra batida transformado en un río de barro espeso que se aferraba a sus tobillos, dificultando cada paso. Llevaba a Mateo pegado a su pecho, cubriéndole la cabeza con su capa y la manta, un bulto cálido y preciado que era su única razón para seguir avanzando. El frío se filtró a través de sus ropas mojadas en cuestión de minutos, un dolor punzante que le entumeció los dedos de las manos y los pies. Pero el miedo a Ramón, la imagen de sus ojos inyectados en sangre, era un fuego más intenso que el frío, una caldera que alimentaba sus músculos extenuados. El camino que conocía de memoria durante el día era irreconocible en la oscuridad. Había perdido la referencia de los viejos robles y el arroyo crecido. Solo podía guiarse por la leve pendiente que sabía conducía al camino principal, la única arteria que conectaba su aislamiento con la posibilidad de un pueblo. Cada trueno era un martillazo en el yunque de su determinación, y cada relámpago, aunque fugaz, revelaba la desolación de su entorno, árboles inclinados, ramas rotas, y la soledad abrumadora de la noche. Mateo se había despertado. No lloró, para alivio de Clara, pero su voz era un hilo fino, tembloroso. «Mamá, ¿dónde vamos?» «¿Es un juego de lluvia?», preguntó, y Clara se obligó a sonreír, una mueca dolorosa y falsa. «Sí, mi amor. Una aventura. Estamos buscando un lugar más calentito». La mentira era necesaria. Si Mateo entendía la desesperación de la situación, el terror podría paralizarla a ella también. Por eso, apretó su abrazo, infundiéndole tanta seguridad como le era posible dar. Se preguntó si Ramón ya se habría despertado. El solo pensamiento era suficiente para infundirle un nuevo torrente de fuerza, empujándola a ignorar el agotamiento que amenazaba con doblarle las rodillas. Si él descubría su huida y la seguía, no dudaría en buscarla en la oscuridad. Él era un hombre brutal, pero también un hombre persistente y conocedor de la naturaleza. Clara sabía que su única ventaja era la inmensidad de la noche y la ferocidad de la tormenta, que dificultaría su propia búsqueda. Cada minuto que pasaba era una milla de distancia entre ella y su carcelero. Había caminado durante lo que pareció una eternidad, el tiempo disuelto en el sonido monótono de la lluvia y el barro. De repente, tropezó con una raíz invisible, y por un instante aterrador, perdió el equilibrio. Cayó de rodillas, el impacto le hizo morderse el labio y sentir el sabor salado de la sangre. Pero antes de que Mateo pudiera tocar el suelo, Clara lo sostuvo en alto, protegiéndolo con sus brazos. El miedo se convirtió en rabia, no contra la raíz, sino contra la vida que la había forzado a esta desesperación. Se levantó con un gruñido, el lodo frío empapando sus pantalones. Se permitió un momento para llorar en silencio, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Solo un instante. Luego, recordó la cara de Mateo, su pequeño faro de esperanza, y siguió adelante. El sendero, ahora una pendiente ascendente, la estaba matando lentamente. Sus músculos ardían, y la mochila, aunque ligera, parecía pesar una tonelada. Necesitaba un descanso, un refugio, aunque fuera una cueva o un árbol hueco, pero no se atrevía a detenerse. El viento rugía con una nueva intensidad, y el sonido de ramas gruesas rompiéndose en la distancia le recordó la precariedad de su vida. Debía continuar, paso a paso, hasta que amaneciera, o hasta que encontrara alguna señal de vida ajena a su miseria. El miedo a Ramón era inmenso, pero la fuerza de su amor por su hijo era una fuerza imparable, una marea que la arrastraba hacia adelante, a través del corazón helado de la tempestad. Buscando desesperadamente cualquier atisbo de refugio.
El agotamiento alcanzó a Clara no con un colapso repentino, sino con una erosión lenta y cruel de su voluntad. Sus piernas se movían más por inercia que por comando, y el peso de Mateo, que antes era una bendición, ahora era una carga insoportable para sus brazos entumecidos. La lluvia no había cesado, de hecho, parecía haber encontrado una nueva y vengativa furia. El frío había pasado de ser un dolor agudo a una anestesia lenta, un adormecimiento que era peligroso y engañoso. Los primeros signos de la mañana estaban aún muy lejos. Clara se detuvo bajo el débil y tembloroso refugio de un pino gigantesco. No podía más. Su mente se llenó de una niebla desesperada, la misma niebla que Ramón había intentado imponerle durante años. El sendero había desaparecido por completo, y solo quedaba el bosque espeso y la promesa de hipotermia. Mateo, sintiendo la pausa, levantó la cabeza. Sus ojos, grandes y oscuros, la miraron con una mezcla de confusión y preocupación infantil. «Mamá, me duele la barriga». «Tengo frío», susurró. Esa simple frase, ese reclamo instintivo de su hijo, cortó la niebla del agotamiento como un cuchillo. Clara no podía permitirse rendirse. Si se sentaba allí, ambos morirían congelados, y todo su esfuerzo habría sido en vano, solo para ser encontrada por Ramón al amanecer, con una venganza aún más cruel. Tenía que moverse, pero ¿en qué dirección? Se sentía perdida, completamente desorientada en la negrura pegajosa de la noche y el bosque. Buscó un punto de luz, una referencia, cualquier cosa que pudiera anclarla a la realidad, pero solo encontró oscuridad y lluvia. Y entonces, sucedió. Entre la densa cortina de lluvia y la maraña de árboles, a lo lejos, surgió un punto de luz tenue, casi fantasmal. No era la luz fría de un relámpago, sino una luz cálida, constante, la llama de una vela o una lámpara de queroseno. Clara parpadeó, temiendo que fuera una alucinación, un truco cruel de su mente fatigada. Cerró los ojos con fuerza y volvió a mirar. Seguía allí. Débil, casi ahogada por la distancia y el clima, pero innegablemente humana. La esperanza, que ella creía haber perdido en el fondo del pozo de su matrimonio, regresó como una puñalada de dolor y euforia. Un refugio. Era una posibilidad de vida. La cabaña debía estar considerablemente lejos, pero la idea de un techo, de fuego, de otra presencia humana, le dio a Clara una fuerza sobrenatural. Ajustó a Mateo sobre su espalda, sujetándolo con la manta como si fuera un cabestrillo improvisado. Ya no caminaba con pasos arrastrados, ahora se abría paso a través de la maleza y el lodo con una determinación frenética, siguiendo la luz como un náufrago sigue un faro en la oscuridad del mar. Cada paso era una batalla contra el terreno desigual, las ramas que le azotaban el rostro y las raíces resbaladizas. El miedo a Ramón se desvaneció momentáneamente, reemplazado por la urgencia de alcanzar ese oasis de calor antes de que la noche los consumiera. A medida que se acercaba, la luz se hizo más clara. Ya no era un punto, sino un rectángulo amarillo detrás de un pequeño cristal. Podía distinguir la silueta de una construcción pequeña, de madera oscura y tosca, una choza que parecía haber brotado de la misma tierra. Estaba aún más aislada que su propia cabaña, en un pequeño claro rodeado por los pinos. Clara pudo escuchar el ladrido lejano de un perro y el siseo del humo saliendo por una chimenea diminuta, sonidos que, lejos de asustarla, le parecieron la melodía más dulce del mundo. Estaba llegando. A unos 10 metros, se detuvo, sintiendo una nueva ola de pánico. ¿Y si era un ermitaño? ¿Y si era otro hombre como Ramón? ¿Y si la rechazaban y la arrojaban de nuevo a la tempestad? La puerta, hecha de tablas cruzadas, parecía fuerte. La luz, sin embargo, era hospitalaria. No hay otra opción, se dijo a sí misma. La lluvia había empapado a Mateo por completo, a pesar de sus esfuerzos, y el niño tiritaba incontrolablemente. Reunió el último vestigio de su coraje, se acercó a la puerta, y levantó una mano, golpeando la madera con un sonido débil y tembloroso, un llamado de auxilio que apenas se oyó por encima del rugido de la tormenta.
Estaba en el umbral, arriesgando todo por la promesa de la luz. El golpe de Clara fue tan débil que temió que no hubiera sido escuchado. Estuvo a punto de golpear de nuevo, esta vez con más fuerza, pero la puerta se abrió un instante después, revelando a la dueña de la luz. Era una mujer anciana, pequeña y encorvada, con el rostro surcado por profundas arrugas que parecían mapas de vidas pasadas y difíciles. Llevaba una cofia de lana y un grueso chal sobre un camisón de franela. Sus ojos, sin embargo, eran lo que capturó la atención de Clara, de un azul penetrante y suave, contenían una sabiduría tranquila y una bondad inmediata que desarmó el pánico de la joven madre. No había sorpresa ni juicio en esa mirada, solo una comprensión profunda del sufrimiento. La anciana, sin decir una palabra, pareció absorber la imagen de Clara empapada, temblando, aferrada a su hijo casi inconsciente. Extendió una mano huesuda pero firme y tocó el hombro de Clara. Su voz, cuando habló, era un murmullo grave, como el sonido de una hoja seca sobre la tierra. Entren, criatura. No se queden ahí. La tormenta no perdona. Abrió la puerta por completo, revelando el interior de la cabaña. El calor que emanaba de la chimenea era un milagro palpable. Era un espacio sencillo, pobre, pero impecable, paredes de madera oscura, un piso de piedra bien barrido, una mesa pequeña y un camastro de paja. El aire olía a leña quemada, a hierbas secas y a un caldo humeante, un aroma de seguridad que Clara no había olido en años. Clara, aliviada, tropezó al entrar, el barro que goteaba de sus ropas formando un pequeño charco en el suelo de piedra. Gracias, señora. No sé cómo pagarle, tartamudeó, las palabras atoradas por el temblor de su mandíbula. La anciana cerró la puerta de golpe, sellando el infierno de la tormenta fuera, y se volvió hacia ella con una sonrisa tierna. Mi nombre es Elena. Y no tienes que pagar nada. La bondad no se vende, se comparte. Desenvuelve a ese niño inmediatamente. Está helado. Doña Elena tomó el control con una eficiencia tranquila que tranquilizó a Clara. Dio a la madre a un rincón junto al fuego, donde había una pila de mantas tejidas. Clara desató a Mateo. Su piel estaba pálida y fría al tacto, y temblaba visiblemente, aunque todavía estaba dormido en ese estado de agotamiento total. Rápidamente, doña Elena le trajo agua caliente y una toalla áspera pero limpia. Sécalo con fuerza. Frota sus manos y sus pies. Yo prepararé algo caliente. En minutos, Mateo fue envuelto en una de las mantas de lana, su cuerpo absorbiendo el calor del hogar. Clara sintió un nudo en la garganta, la primera lágrima de genuino alivio, y no de miedo, que había derramado. Su hijo estaba a salvo. Por un momento, al menos, estaban a salvo. Mientras Clara se secaba su propio cabello empapado, doña Elena regresó con 2 tazones de loza humeantes llenos de un caldo espeso. Clara no recordaba la última vez que había sentido el calor de un alimento real. El sabor era celestial, zanahorias, patatas y un ligero toque de hierbas silvestres. Ella alimentó a Mateo primero, cucharada a cucharada, hasta que el niño se calentó y sus ojos se abrieron, curiosos. Vio a doña Elena y, en lugar de asustarse, le sonrió, un destello de luz infantil que iluminó la cabaña. Hola, abuela de la lluvia, dijo Mateo con voz adormilada. Doña Elena rió, un sonido seco y melodioso, y le acarició la mejilla. En ese momento, Clara supo que había llegado al lugar correcto. La humildad de la anciana no era solo una condición de vida, era una riqueza de espíritu, y Clara y Mateo eran los afortunados beneficiarios de su inmensa bondad en medio de la tempestad. A la mañana siguiente, la tormenta había menguado, dejando solo una llovizna fina y un silencio profundo y curativo. Clara se despertó en el camastro, sintiéndose por primera vez en años como si hubiera dormido de verdad. Mateo dormía profundamente a su lado, envuelto como un capullo en las mantas de lana. La cabaña, bajo la luz grisácea del amanecer, parecía aún más pequeña, pero también más resistente. Doña Elena estaba junto al fuego,
preparando una infusión de hierbas que olía a tierra y dulzura. Cuando Clara se levantó, la anciana le ofreció una taza con una sonrisa. «Te ves mejor, hija. El sueño es la mejor medicina después del miedo». Mientras tomaban la infusión, el silencio era cómodo, pero Clara sentía la necesidad de contar su historia. No por justificación, sino por la simple urgencia de compartir la carga que había llevado en soledad. Comenzó con voz baja, apenas un susurro, hablando de la pobreza, del aislamiento en el que Ramón los había mantenido, y de su crueldad constante y corrosiva. No se detuvo en los detalles más duros, sino que se centró en el miedo, en la forma en que Ramón había intentado romper su voluntad, y en la decisión final de huir por Mateo. Doña Elena escuchaba con atención imperturbable, sus ojos azules fijos en la llama del hogar, asintiendo de vez en cuando. Cuando Clara terminó, la habitación se llenó de un silencio denso. El mayor temor de Clara, la posibilidad de ser juzgada o cuestionada por su decisión, no se materializó. En su lugar, doña Elena le tomó la mano. «He visto mucho en mis años», Clara, dijo con voz suave. «El mal no necesita un palacio, a menudo anida en los lugares más humildes. Hiciste lo correcto. Un nido roto debe ser abandonado si hay esperanza de que el polluelo vuele». Clara sintió una oleada de gratitud que la hizo llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas liberadoras. Luego, doña Elena compartió un fragmento de su propia vida, una historia breve y poderosa que demostraba la fuente de su inmensa compasión. Le contó a Clara que ella misma había perdido a su esposo y a su única hija en un trágico accidente de minería hace muchos años. La soledad la había consumido, y durante un tiempo, había vivido en la amargura. Pero con el tiempo, decidió que, si no podía compartir su vida con los suyos, al menos podía compartir la bondad que su corazón guardaba con cualquier alma errante que la necesitara. La soledad es una elección después de la pérdida. Yo elegí la esperanza. Y tú, Clara, con este niño, eres la prueba de que hice la elección correcta. A pesar del calor del refugio y la calidez de doña Elena, el miedo no se había disipado por completo. Clara le confesó su mayor preocupación: Ramón la buscaría. Él es un hombre orgulloso y violento. Si descubre que huimos, no descansará hasta encontrarnos y hacerme pagar por mi desobediencia. Es lo que más temo. Doña Elena escuchó, y su rostro se volvió serio, su mirada se endureció con una determinación que sorprendió a Clara. Él vendrá. Los hombres así no dejan ir lo que consideran su propiedad. Pero este es mi hogar, Clara. Y mientras estés bajo mi techo, estarás bajo mi protección. Y yo sé cómo hacer que un hombre se pierda en el bosque, incluso uno que cree conocerlo. Su declaración, sin bravuconería, sino con una autoridad inquebrantable, infundió en Clara una confianza renovada. No estaban solas. El lazo entre las dos mujeres, la joven fugitiva y la anciana guardiana, se había sellado. 2 días después de la fuga, el sol se había abierto paso, secando el suelo del bosque, pero la atmósfera en la pequeña cabaña se había vuelto tensa. La calma había sido una ilusión. Clara notó el primer signo del acecho mientras recogía leña con doña Elena a unos 100 metros de la casa. Era una huella. No la huella de una bota común, sino el patrón distintivo de la suela de Ramón, profunda y clara en el barro seco de un pequeño sendero que no conducía a ninguna parte. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Ramón estaba cerca, había estado siguiendo sus pasos, o al menos, había llegado al área. Elena, susurró con la voz ahogada. La anciana se acercó, examinó la huella y su rostro permaneció impasible, pero sus ojos se entrecerraron. Lo sabía. El orgullo siempre lo arrastraría de vuelta. No te asustes, Clara. Estar asustada es lo que él espera. Doña Elena la guió de regreso a la cabaña, pero no con prisa, sino con una calma metódica que era más intimidante que cualquier pánico. Le explicó a Clara que su cabaña era antigua y estaba rodeada de pequeños atajos y engaños que solo ella conocía. Había que actuar con astucia.
Le dio instrucciones específicas: Mateo debía permanecer en el interior en todo momento. La puerta siempre cerrada con el doble pestillo. Y, lo más importante, no debían cambiar su rutina. La aparición de la cabaña, con su humo y su luz, ya era una pista, pero una rutina de paz daría la impresión de que doña Elena vivía sola, sin nada que ocultar. Esa noche, el acecho se intensificó. Ramón no se atrevió a acercarse a la cabaña directamente, era demasiado orgulloso para pedir ayuda, y demasiado cobarde para atacar a una anciana sin estar seguro de su presa. Sin embargo, Clara y doña Elena escucharon el sonido de una rama rota más cerca de lo que era seguro, y luego, un silbido bajo, un llamado que Ramón usaba para comunicarse con su perro. Aunque Clara sabía que el perro no estaba con él. Era una prueba, un intento de hacerle saber a Clara que estaba siendo observado, que no podía escapar de su alcance. Clara tembló, pero esta vez, Mateo dormía y doña Elena estaba despierta, sentada junto al fuego con una vieja escopeta de perdigones en el regazo, limpia y cargada. Doña Elena puso en marcha su plan. Al amanecer, se puso su chal más colorido, tomó su cesta y comenzó a caminar por el sendero principal, canturreando una melodía antigua. Pero antes de desaparecer de la vista de un posible observador, se desvió, moviendo una piedra marcada por el musgo en el camino de regreso. Unos minutos más tarde, regresó por un sendero completamente diferente que salía desde el lado opuesto de la cabaña. Más tarde, esparció ceniza y paja seca del establo sobre la huella de Ramón. Luego, utilizó el conocimiento de su entorno, una geografía de pequeños arroyos y rocas resbaladizas, para crear una trampa natural. Ella tomó su burro viejo y lo ató a un árbol lejos de la cabaña. Luego, tomó un par de botas viejas de Ramón, que Clara había dejado atrás, y las usó para dejar un rastro de huellas a través de un denso matorral de espinos, y luego en dirección opuesta, hacia un pantano. No dejaría un rastro, dejaría una docena de rastros contradictorios y confusos. Era una guerra de paciencia y astucia. Ramón, el cazador, se convertiría en el cazado por su propia obsesión, arrastrado a la exasperación por la falta de un camino claro. Clara observó a doña Elena, la anciana humilde, transformarse en una guerrera de la selva, y su respeto se convirtió en una devoción feroz. Su protectora no era débil, era formidable. El clímax del peligro estaba cerca, pero Clara sintió una seguridad que no había conocido en años, sabiendo que su refugio estaba guardado por una voluntad de hierro. El silencio final fue la prueba. Una mañana, Clara despertó y el aire se sentía diferente. La tensión que había oprimido la cabaña durante 2 días se había roto. Ramón ya no estaba. Doña Elena, con su rostro arrugado, interpretó el cambio en el canto de los pájaros y la quietud del bosque. Se ha ido, anunció simplemente. La desesperación lo ha cansado. Un hombre violento busca una victoria fácil. Cuando se enfrenta a la frustración y la resistencia del propio bosque, se retira. No volverá pronto. Había sido una victoria silenciosa, ganada no con fuerza bruta, sino con astucia y la paciencia de la naturaleza misma. Clara sintió que una pesada capa de hielo se derretía de su corazón. La tormenta había terminado, no solo afuera, sino también dentro de ella. Con la amenaza inmediata eliminada, el enfoque se trasladó al futuro. Clara y Mateo no podían quedarse para siempre, pero tampoco podían regresar a la miseria, ni arriesgarse a ser encontrados de nuevo en el pueblo. Doña Elena, previsora como siempre, ya había pensado en esto. Yo vivo aquí sola y mi cuerpo ya no es el de antes. Necesito ayuda para mantener el huerto, para cuidar a mi burro y para recoger leña. No tengo dinero para un sueldo grande, pero tengo un techo y comida de sobra. La oferta no fue una caridad, sino una propuesta de vida, una sociedad basada en la necesidad y la gratitud mutua. Era una oportunidad para Clara de trabajar, de ganarse la vida con dignidad y, lo más importante, de darle a Mateo una estabilidad que nunca había conocido. Clara, con lágrimas de gratitud, aceptó la oferta.
Juntas, las dos mujeres y el niño comenzaron a establecer una nueva rutina. Clara era fuerte y trabajadora. Aprendió rápidamente los secretos del huerto de doña Elena y el arte de la recolección de hierbas medicinales. Mateo, por su parte, floreció en el entorno seguro y lleno de amor. Ya no se encogía ante los ruidos fuertes. Pasaba las mañanas jugando con palos y piedras o sentado junto a doña Elena, quien le enseñaba a nombrar las plantas y a escuchar los susurros del viento. La cabaña, que había sido un simple refugio en la tormenta, se había convertido en un verdadero hogar, un santuario tejido con hilo de esperanza y bondad. Un día, mientras el sol se filtraba a través de los pinos y la cabaña estaba envuelta en una luz dorada, Clara se sentó en el porche, viendo a Mateo reír mientras doña Elena le contaba una historia. Se dio cuenta de que no había vuelto a pensar en Ramón. Su recuerdo se había convertido en una sombra distante, una figura desvanecida en el pasado. Su vida ya no estaba definida por el miedo, sino por el ritmo tranquilo del trabajo, el amor incondicional de su hijo y la presencia tranquilizadora de la anciana que se había convertido en su ángel guardián. Había huido bajo la tormenta con nada más que desesperación y su hijo, pero en esa huida, había encontrado la riqueza más grande, la calidez de un corazón humano y la promesa de un nuevo amanecer. El camino hacia la libertad había sido arduo, pero la recompensa era la paz que finalmente habían encontrado en la humilde cabaña de doña Elena. Su fuga se había completado, y la nueva vida había comenzado. El paso de la semana se convirtió en la prueba definitiva de que la huida de Clara no había sido solo un escape físico, sino una liberación del alma. El miedo, que antes era una jaula que la paralizaba, comenzó a transformarse en cautela, luego en memoria, y finalmente en un motor de resiliencia. El trabajo en el huerto de doña Elena era duro, pero el sudor y el cansancio que sentía al final del día eran un cansancio noble, diferente al agotamiento estéril y temeroso que Ramón le había impuesto. Por primera vez, Clara sentía que su esfuerzo se traducía directamente en el bienestar de su hijo, y esa verdad era más nutritiva que cualquier comida. Doña Elena, con su sabiduría tranquila, se convirtió en una mentora, no solo en las labores del campo, sino en el arte de vivir con dignidad. Clara se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado sin hablar de manera significativa con otro adulto, sin reír genuinamente. Las noches se llenaron de historias. Doña Elena le enseñó a tejer, a hacer conservas con las bayas silvestres que crecían en abundancia y a reconocer las estrellas. Mateo, con la seguridad restaurada, se convirtió en un niño curioso y alegre. Comenzó a hablar de la anciana como su abuela Luna, porque sus ojos azules brillaban con la misma luz serena que el astro nocturno. La relación entre las tres se profundizó, creando un lazo familiar forjado por la adversidad y el cuidado mutuo. La cabaña se convirtió en un microcosmos de lo que la vida debería ser, sencilla, trabajadora y llena de afecto incondicional. A pesar de la paz, Clara nunca olvidó la amenaza de Ramón. Doña Elena le había enseñado a reconocer las señales, el crujir de ramas, el patrón de vuelo de los pájaros, el olor del humo de una hoguera distante. Esto no era vivir en el miedo, sino vivir en el respeto por la realidad. La anciana insistió en que Clara aprendiera a usar la vieja escopeta de perdigones y a montar trampas simples en el bosque para la caza menor, pero con el propósito secundario de disuadir a cualquier intruso. No luchamos por la venganza, Clara, le enseñó doña Elena. Luchamos por la paz que hemos encontrado. Esta nueva habilidad, este conocimiento, le devolvió a Clara una sensación de poder personal que la había abandonado años atrás. Ella ya no era solo la víctima, era la guardiana de su propia paz. Un mes después de su llegada, doña Elena sugirió un cambio. Le mostró a Clara una pequeña parcela de tierra virgen al otro lado del arroyo, un lugar más escondido. Debes construir tu propia cabaña, Clara. Un lugar que sea tuyo, no solo un préstamo. Yo envejeceré, y tú y Mateo necesitan un futuro independiente y seguro. La idea llenó a Clara de una mezcla de terror y excitación. ¿Construir? Ella, una mujer que nunca había levantado un martillo.
Pero la determinación de doña Elena era contagiosa. Durante las siguientes semanas, utilizando madera recuperada y herramientas prestadas, Clara, con la ayuda de la anciana y el pequeño Mateo que cargaba tablas diminutas, comenzó a construir su nuevo hogar. Una cabaña aún más pequeña y humilde, pero llena de promesa. La construcción de la cabaña fue un acto de sanación. Cada clavo que clavaba era una liberación del pasado. Cada viga que levantaba era un pilar para el futuro de Mateo. El día que colocaron la última teja, Clara se sintió invencible. Estaban todavía a la vista de doña Elena, pero tenían su propio espacio, su propia tierra. Al mirar hacia atrás, hacia la oscuridad de la tormenta y el rostro de Ramón, Clara se dio cuenta de que no había sido la fuerza de la tormenta lo que la había salvado, sino la fuerza de su propia decisión de huir y la bondad inesperada de una anciana humilde. La pobre madre que huyó había encontrado más que refugio, había encontrado un nuevo comienzo, forjado en la dureza del bosque y calentado por el fuego de la compasión humana. A medida que el otoño daba paso al primer frío del invierno, Clara y Mateo se mudaron a su propia cabaña, a pocos metros de la de doña Elena, pero sintiéndose a mundos de distancia en cuanto a independencia. El pequeño refugio era rústico, con una chimenea humeante y una ventana con vistas al corazón del bosque, y era completamente suyo. La vida de Clara se había estabilizado en un ciclo de trabajo duro y recompensas simples. La leche del burro de doña Elena, los huevos de las gallinas de Clara y los productos de la tierra proporcionaban una abundancia modesta, pero suficiente. Mateo se había convertido en un compañero activo, ayudando en las tareas diarias, un niño fuerte y seguro, cuyo rostro había perdido el rastro de la tristeza. El bosque, que antes había sido una amenaza, ahora era su protector y su proveedor. Sin embargo, la seguridad recién descubierta no hizo que Clara se olvidara de la generosidad que la había hecho posible. Doña Elena, aunque ahora liberada de la mayor parte del trabajo físico, todavía necesitaba compañía y cuidado. Clara se dedicó a retribuir la bondad de la anciana con devoción. Cada mañana, Clara y Mateo cruzaban el arroyo para compartir el desayuno con doña Elena, y cada tarde, Clara se aseguraba de que hubiera suficiente leña apilada y una cena caliente lista para la anciana. La relación ya no era la de la protectora y la protegida, sino la de una familia elegida, unida por la sangre de la experiencia compartida. Clara había encontrado en doña Elena a la madre que había perdido, y Mateo, a la abuela que su vida necesitaba. Un día, Clara caminaba hacia el arroyo a buscar agua cuando vio algo diferente. No era una señal de Ramón, sino una bolsa de cuero vieja, apenas visible bajo las raíces de un árbol. Al abrirla, encontró un puñado de monedas de plata viejas y un trozo de papel arrugado. El papel era una carta de doña Elena, escrita con una letra temblorosa pero clara. En ella, la anciana explicaba que ese dinero era de su esposo minero, guardado para un momento de verdadera necesidad. No te lo doy por caridad, sino por inversión, decía la carta. Invierte en semillas, en herramientas, en el futuro de Mateo. La libertad tiene un costo, y esta es la parte de tu costo que yo puedo pagar. Vívela bien. Clara se echó a llorar de nuevo, sintiendo la profundidad de la renuncia de doña Elena. Ella no era simplemente una mujer bondadosa, era una mujer sabia que entendía que la verdadera caridad era empoderar al necesitado. Con ese pequeño capital, Clara no solo aseguró las provisiones para el invierno, sino que también compró más semillas y una pequeña máquina de coser manual que le permitiría ganar un poco de dinero cosiendo y remendando ropa. Había un pueblo a varias horas de camino, y aunque el riesgo de ir era real, la promesa de la independencia total era más fuerte. Clara se prometió que, bajo la protección de la noche y con la ayuda de la astucia aprendida de doña Elena, comenzaría un pequeño negocio. El invierno cayó sobre el bosque, pintando el paisaje de blanco y obligando a las tres almas a la intimidad de sus cabañas. Los días se hicieron cortos, pero las noches eran cálidas, llenas del crepitar del fuego, el sonido de la máquina de coser de Clara y las historias de doña Elena. Ramón nunca regresó.
El bosque, que había sido el escenario de la huida y el acecho, se había convertido en su refugio final. El lugar donde la madre pobre que huía de su esposo cruel finalmente encontró su verdadero hogar y la dignidad que le había negado. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un paisaje de calma y una nueva vida que florecía gracias a la inesperada bondad de una anciana humilde. Los años pasaron con la rapidez silenciosa del agua de un arroyo. Clara y Mateo ya no eran la madre pobre y el niño asustado que habían llegado en medio de la tempestad. Clara era ahora una mujer fuerte y respetada en el pequeño pueblo cercano, a donde iba una vez al mes, protegida por el anonimato y la distancia, a vender sus conservas y sus bordados. Mateo, con 10 años, era un joven ágil y responsable, que conocía los secretos del bosque tan bien como doña Elena. La cabaña de Clara se había ampliado con un pequeño porche y un establo funcional, un testimonio de su duro trabajo y perseverancia. La vida era sencilla, pero estaba saturada de la paz que solo la libertad puede ofrecer. El destino, sin embargo, es un tejedor paciente. El verano después del 10º cumpleaños de Mateo, la salud de doña Elena comenzó a decaer. Ella aceptó el cambio con la misma calma y sabiduría con la que había aceptado a los fugitivos. Clara y Mateo se trasladaron a su cabaña para cuidarla, y los últimos meses de la anciana estuvieron llenos de calidez y afecto. Mateo, ahora un joven que entendía la dignidad de la vida y la muerte, leía el pequeño cuento de hadas que su madre había salvado en la fuga, un ciclo que cerraba un círculo perfecto de amor y protección. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo las nubes de púrpura y oro, doña Elena apretó la mano de Clara. Tu fuga fue mi bendición, Clara, susurró. Me trajiste el sonido de la vida de vuelta a mi vejez solitaria. El bosque es tuyo ahora. La tierra es tuya. Pero lo más importante, el camino hacia la bondad, ese es el legado que debes continuar. Sus ojos azules se cerraron, y la última luz de su corazón se apagó en paz. La pena de Clara fue profunda, pero no amarga. Doña Elena no se había ido, había dejado una parte de sí misma en la vida que había salvado. Según los deseos de doña Elena, Clara y Mateo la enterraron bajo el viejo roble donde ella había notado la primera señal de Ramón, un lugar donde el peligro se había convertido en santuario. La anciana había dejado todas sus humildes posesiones a Clara, la cabaña, el burro y la tierra. Clara vendió el burro, pero decidió dejar la cabaña de doña Elena tal como estaba, limpia y lista, con una nueva lámpara de queroseno esperando en la ventana. Un año más tarde, una fría noche de invierno, Clara escuchó un débil golpe en la puerta. Al abrirla, se encontró con una joven pareja empapada, temblando de frío, con una niña pequeña acurrucada en los brazos de la madre. La madre no dio ninguna explicación, solo pidió refugio de la tormenta. Clara miró los ojos asustados de la joven y, sin dudarlo, sintió la inquebrantable sabiduría de doña Elena en su corazón. Entren, criaturas, dijo Clara, abriendo la puerta y dejando que la luz cálida de la cabaña se derramara sobre la noche. La bondad no se vende, se comparte. Y así, el ciclo de refugio, resiliencia y esperanza continuó, un legado que había nacido de la fuga de una madre en medio de la tormenta.